estamos aquí en este escenario, hablar sobre el aspecto humano de quienes sobreviven a una catástrofe de estas que son más frecuentes y más devastadoras por el cambio climático. ¿Qué pasa con una persona cuya vida era normal, tenía sentido, tenía una base, una familia, un trabajo, una casa, un sustento, y de pronto un huracán, una inundación, un wildfire, uno de estos fuegos fuera de control, se lleva todo en una mañana, en una tarde, en una noche? Ayer lo tenían todo, hoy amanecen sin hogar, sin trabajo, sin sustento, probablemente perdiendo a seres queridos, probablemente sin identidad, pierden documentos de identificación, pierden fotografías, pierden la memoria de su familia. Y para colmo, el nivel de la catástrofe tiene la necesidad de evacuarlos, de que se los lleven de un momento a otro lugar, a otro país, sin absolutamente nada que marque su identidad, lo que fueron ellos hasta ese momento, lo que fue su sustento, y tener que comenzar de cero en un lugar que ellos no escogieron, hacer una transición en la vida que ellos no escogieron, y para colmo, sin ninguna herramienta. Eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces les presento a Alicia Sewald. Alicia es terapista licenciada en Pensilvania. Ella tiene una iniciativa para migrantes que hablan español que se llama Ayúdate. Es una ayuda online para migrantes no asegurados o subasegurados en su propio idioma, que ella nos va a estar explicando por qué es importante tener esta ayuda en su idioma. Y la doctora Clara McHugh es médico psiquiatra, ha tratado distintos tipos de trauma, guerrilla, terrorismo, desigualdades, migrantes jóvenes, migrantes niños, y trabaja sobre todo con adaptación y con resiliencia en este tipo de poblaciones. Voy a comenzar con Alicia. Alicia, yo quiero que primero que nada nos expliques cuál es la diferencia entre un migrante que hace un plan, esa es su meta, ese es su objetivo, se prepara con tiempo, toma medidas, hace un mapa de lo que quiere hacer con su vida, y este migrante que es arrancado, sin ninguna pertenencia, incluso sin poder llevar consigo ni siquiera su propia identidad. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la salud mental de estas dos personas, que son los dos migrantes, pero que están en circunstancias absolutamente opuestas y distintas? Bueno, por supuesto que yo le he dado muchas vueltas a este asunto. Muchas gracias por estar aquí. Estoy sumamente inspirada y de todo lo que he escuchado desde que llegué hasta el día de hoy. Una de las diferencias cruciales de la inmigración, bueno, primero vamos a ponerle un marco a esto. Cuando una persona inmigra es una de las transiciones de vida con más estrés que vamos a pasar. ¿Quién se puede identificar con eso? Levante la mano. Claro, ¿verdad? Entonces, y eso es cuando uno lo decide y viene. Y eso puede ser hasta traumático porque uno está dejando todo atrás, la cultura, la comida, la familia, eso es difícil. Después viene una inmigración en la cual uno viene buscando oportunidad. Uno decide venir buscando esa oportunidad, algo mejor, escapando política, escapando el hambre, la falta de oportunidad, y llegamos aquí a los Estados Unidos, y eso es más difícil todavía. Imagínense si tienen que hubo una catástrofe en su aldea y no hay nada. Por ejemplo, un niño que yo conocí que vivían en Guatemala y tenían unos cafetales, y la lluvia no llegó por 2 años cuando tenía que haber llegado, y los cafetales no produjeron café. Entonces esa familia tuvo que mudarse porque no tenían cómo vivir, y fueron a la aldea donde había violencia, y para salvar a su hijo tuvieron que mandar al niño solito por la frontera al tío Juan viviendo en Kentucky, ¿no? Entonces ese desplazamiento casi doble, sin nada, ese desplazamiento es aún más difícil. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo se llena de estrés, puede haber trauma porque es un hecho que divide tu vida desde ese evento. Tú ves tu vida antes, el evento y después. El trauma se considera, hay 3 cosas que se definen un trauma. 1, que tu vida cambió de antes a después. 2, que viste tu vida en peligro, donde perdiste el control de tu vida. Entonces, en una de esas migraciones forzadas de catástrofe natural, podemos ver que hay una gran posibilidad de trauma,
Por lo tanto, un cuidado a la salud mental es algo crucial para que ese individuo pueda sobrellevar eso y desarrollarse en un futuro. Clara, tú que has trabajado con distintos tipos de trauma, incluyendo sobrevivientes de catástrofes climáticas, ¿cuál es la atención primaria que se tiene que dar a esa persona que sacamos de la zona de desastre sin nada? Probablemente perdió seres queridos, en shock. ¿Qué tan rápido necesitamos empezar a atenderlo y cuáles son las medidas que ustedes como profesionales de salud mental tomarían siendo parte de un equipo de personas que les da la bienvenida a la supervivencia, pero también a un destino y a un futuro incierto? Gracias a la Fundación Bolo por la oportunidad de hacerle promoción a la salud mental y de mostrar que la respuesta a tu pregunta es la clave para que trabajemos en construir la resiliencia para los posibles catástrofes que van a suceder y sabemos que están en curso. ¿Y qué pasa? Hay unos que nosotros alcanzamos a saber que vienen, hay anuncios, hay posibilidades de evacuación, hay información que se está difundiendo en nuestras comunidades que tienen muchos idiomas pero que no penetran a todos y que cuando llegan van a producir un shock severo en los individuos, y el shock es un shock emocional. En el momento agudo, ese shock emocional es un estado de supervivencia que el organismo le produce con los neurotransmisores, las endorfinas, y la persona está tan alerta que todos sus sentidos, olfato, audición, tactilidad, va a percibir todo, y eso se va a construir en posteriores síntomas y posteriores precipitadores o triggers que llaman del trauma que se está generando en ese momento, y hay esa respuesta de supervivencia inmediata. Como sabemos, hay catástrofes que son súbitas y la gente queda expuesta sin ningún aviso, y es todo supervivencia, y las que son anunciadas, que hay que encerrarse sobre todo niños, adolescentes, en clósetes, en baños, esperando, escuchando todos estos sonidos, van generando un trauma que va quedando allí y que después pueden elaborar. Ese sería, a mí me gusta hablar ahora del eco-shock, porque desde que empezaron a acuñar los eco-anxiety, eco-nostalgia, me gusta escenarios como este que ustedes han generado un impacto en otras áreas, y entonces en las de la medicina y la de la salud mental y el trabajo social, para hacer mayor concientización de que estos síntomas son por el problema climático. Hablamos del eco-shock. Inmediato a eso, las personas van a asesorar apenas se dé lo más agudo, qué ha sucedido, qué perdí, estoy con mi familia, cómo estoy yo, qué está pasando, y entonces viene una fase que empieza el duelo climático, que es exactamente las mismas fases de cualquier duelo, pero causada mucho más grave, porque como ya lo dijeron ustedes, se perdió todo, no solo un familiar o el novio, sino se perdió, fue todo, y en la mayoría de las personas su casa y sus carros representan el mayor situación económica, y depende de la edad. Van a haber síntomas también de post-trauma, no necesariamente se va a instaurar un síndrome postraumático severo, pero hay uno agudo, que todos lo vivimos, y de acuerdo, si hay atención de salud mental, pues podemos proteger. En general el 10% pasan al otro, pero con más protección de salud mental vamos a eliminar esos problemas. Ahí está la ecoansiedad, el insomnio, la depresión. Fuera de eso, los que evacuaron se sienten mal porque evacuaron, y los que no evacuaron se sienten mal porque no evacuaron. Entonces viene la culpa del sobreviviente. Y luego viene más tarde en el tiempo como la gente empieza a tener estos problemas de autoagresión, de consumo de alcohol, las mujeres de consumo de tranquilizantes, y con los niños, nosotros tres que hemos trabajado juntos en la resiliencia de los niños, ellos tienen la econostalgia, y nosotros hemos trabajado en el arte para que ellos dibujan y todo, cómo era su medio ambiente y cómo está ahora y cómo es todo ese trauma.
Entonces, quiero decirles, es vital la salud mental todo el tiempo. La salud mental es una urgencia y debe proveerse en todos los estadios de este proceso. Alicia, ¿cómo ayudamos a estos sobrevivientes a crear un plan para futuro en su vida una vez que salieron de la emergencia, que salieron de ese shock, que salieron de ese momento primario del trauma? Pero de todas formas esta no fue una vida que ellos escogieron. ¿Cómo hacemos que puedan salir adelante y que puedan tener un plan de vida viable? Bueno, así como decía Clara, quiero enfatizar que el rescate que se hace al principio y la manera en que se haga eso, si se hace con una trauma-informed care, con un cuidado de trauma bien informado, eso puede tener consecuencias, eso tiene consecuencias. Si se hace bien, tenemos buenas consecuencias para después, ¿verdad? Eso influye muchísimo. Ahora, ¿qué pasa después? Después tenemos... Es que yo creo que cada persona que pasa por un sitio así deberían darle como un récipe de que a los 6 meses usted debe visitar a una persona, a un terapeuta, para que lo evalúe y evalúe su salud mental, porque es que a veces las consecuencias no salen sino después de que la persona se siente estable, que lo pusimos ya en una casa nueva, con las personas nuevas, que siente un poquito de estabilidad. A veces es ahí donde la salud mental empieza a echar broma, como decimos en Venezuela, ¿no? Empiezan ¿qué hacemos? La terapia. Yo creo en Dios y en terapia. El profesional que sepa de trauma, que sepa tratar el trauma, es la persona que esas personas necesitan ver. Ahora, ¿qué pasa? Que esta población generalmente no tiene seguro médico, no tiene su PCP, ¿verdad? Que tenemos casi todos. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que construir sistemas que puedan cuidar a estas personas que no necesitan el seguro médico. Ayúdate, la fundación que yo lideo, gracias. Fue creada por eso. Cuando Clara y yo trabajábamos con los niños que pasaban por la frontera, el único seguimiento que se le hacía después de 30 días era una llamada de 5 minutos. ¿Estás bien? ¿No estás bien? Ok, chao, adiós. No puede ser. Es ahí donde el trabajo emocional y psicológico comienza, la adaptación, el proceso de culturización. Eso necesita ayuda, y necesita ayuda en el idioma natal. ¿Por qué? Porque las emociones las aprendimos cuando estábamos bebés, en el idioma que nos rodeaba. Es muy importante que ese trauma se trabaje con las emociones en el idioma materno. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El plan para un plan de largo plazo para una vida que sea viable, vamos a llamarlo así. Paciencia. Paciencia y un trabajo de todos los días. Paciencia y un trabajo de todos los días, un trabajo consciente de que tu vida ha cambiado, que tienes que aceptar lo que tienes aquí enfrente y que vas a trabajar con lo que tienes para hacer lo mejor de ti y que tienes que ayudarte, porque esa es otra. Cuando pasamos por una catástrofe es muy fácil identificarse con el rol de víctima. Pues vamos a no ser víctimas, vamos a ser partícipes de nuestro rescate, partícipes de nuestro proceso de crecimiento y de adaptación. ¿Sí? Y de ahí Clara y yo estábamos hablando de la resiliencia. Sí. A ver. Sí. La resiliencia es lo más importante en el proceso para recobrarse uno de una situación de estas, y esa la estamos construyendo desde hoy, y organizaciones como Bolo con este tipo de difusión, y que todos empezamos a aprender y a concientizarnos más de que estas cosas van a venir, estos eventos, y que tenemos que estar preparados.
Eso va a construir fortaleza en nuestra población y educación para tener luego resiliencia y menos trauma. Fundaciones como la que tiene Alicia, que es una fundación que le está dando la mano a todas las personas que son no privilegiadas con acceso a la salud o con acceso económico para los costos de la salud mental, van a darle a la gente los servicios. Nosotros tenemos que trabajar en jardines comunitarios, en conexión ecológica, en caminatas, en yoga, en meditación. ¿Por qué? Porque esos van a ser las cosas que van a ayudar los medios de comunicación también manejar, porque muchas veces cuando pasan estos eventos no solo se nos está traumatizando la población afectada, sino hay el vicarious trauma de los otros niños, los niños de Florida, los niños de Pensilvania. Mis sobrinos, si llegan a ver estas evacuaciones masivas, van a decir que mi tía va allá, nos puede pasar aquí. O sea, la gente lo siente en su familia. Igual cualquier niño, cuando vemos un blizzard en Chicago, uy, Dios mío, los otros niños pueden preguntar, ¿cómo se comunica? Tenemos que aprender, trabajar con las escuelas, cómo se concientizan los niños de que estos son ciclos, de que estos son unos problemas graves, pero que hay soluciones, como lo dijeron los directores de Bolo. Lo importante es estar concentrado en las soluciones y en preparar estas pequeñas mentes, porque estos niños, de acuerdo al desarrollo que tienen, van a tener una madre que acaba de tener un huracán o un tsunami. ¿Cómo se sobrepone? El niño va a llorar, el niño pequeño llora muchísimo, el niño de la escuela no rinde, no se concentra, va a ser necio, el adolescente empieza a cortarse, empieza a tener pobre situación académica, el esposo a tomar trago porque llama a la compañía de seguros y no le responden. Entonces todos tenemos, esto es un trabajo pero masivo, es multidisciplinario, y pues este es el escenario ideal para Y lo último que quiero decir es que una de las cosas que discutíamos cuando estábamos pensando esto es que debería haber como una vía humanitaria para darle asilo humanitario a las personas que han sufrido un problema así catastrófico por el cambio climático, porque realmente no fue nada o sea, fueron víctimas de algo inmenso y que tiene una carga no solo mental, física, todo lo que hemos discutido hasta aquí. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Sí, vamos, manita. Asilo humanitario para estas personas que están pasando por estas catástrofes, muy importante. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Clara. Y gracias a ustedes por escuchar esta información tan importante.